días, aquí estamos otra vez para seguir con nuestros estudios sobre sal y luz, ¿no? La realidad y la importancia del evangelismo en nuestras vidas, sobre todo aquí en España y por toda Europa. Hoy me gustaría compartir el texto de Romanos capítulo primero, versículos 16 y 17, y el tema que tenemos es la evangelización, parte de la palabra de Dios. Pero primero de todo vamos a leer el texto de Romanos capítulo 1, 16 y 17, dice la palabra de Dios. Verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Es cierto que debemos evangelizar, no hay duda en cuanto a esa afirmación. Es cierto que debemos evangelizar. Es parte de nuestra propia vocación cristiana y lo ejercemos cada día según los dones, según los talentos y las oportunidades que recibimos de Dios. Para orientar e incentivar a la evangelización, las iglesias en general usan diferentes programas, algunos centrados en los cultos dominicales, otros en actividades con jóvenes o la distribución de alguna literatura como folletos para empezar una conversación, por ejemplo, o abordarse a personas en la calle, teatros, conciertos, parques o plazas. Hay un montón de otras maneras como la evangelización se puede llevar a cabo. En algunos círculos, incluso, desafortunadamente, se echa mano de una cierta presión para que uno traiga a otros a la iglesia, incluso bajo el riesgo de alguna especie de maldición espiritual, si no se hace o si no se cumple con su cuota de personas mensuales, semanales, que deben ser evangelizadas. Incluso eso también lo podemos encontrar en diferentes contextos. Por supuesto que casos así son claramente manipulativos y los tenemos que rechazar, por supuesto. Pero en general está claro que es bueno tener algún método o actividades evangelísticas periódicas que podamos hacer juntos como iglesias. Eso está bien, ¿no? Sin embargo, siempre nos encontramos con el gran desafío al traer personas o al tratar de evangelizar a personas, aunque sea la evangelización de forma individual y personal o por medio de actividades de la iglesia, tenemos el gran desafío de definir qué es lo que vamos a decir, el contenido de la evangelización, qué es lo que vamos a decir. Pues en este estudio de hoy hablaremos un poco acerca del Evangelio como el fundamento y el contenido de la evangelización. Hoy quiero ampliar un poco más esta segunda afirmación, ¿no? De que el Evangelio es el contenido de la evangelización. Cuando nos paramos a preguntarnos acerca de lo que vamos a decir al evangelizar, en realidad nos preguntamos por el contenido de la evangelización. Nos preguntamos por el Evangelio, nos preguntamos por el mensaje de la iglesia al mundo. ¿Qué tenemos que decir al mundo? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que decir a las personas? La iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a tú y yo, ¿no? Pues la iglesia necesitamos interiorizar y comprender adecuadamente el sentido y el mensaje del Evangelio si queremos evangelizar. Pero también necesitamos exteriorizar el Evangelio y transformarlo en comportamientos, actitudes, decisiones, palabras, obras y guía para la vida diaria si queremos evangelizar. El apóstol Pablo lo tenía muy claro al escribir su carta a los romanos, tanto que con estos dos versículos que hemos leído, capítulo primero de Romanos 16 y 17, él nos presenta todo el temario de su carta.
Al escribir a los hermanos de Roma, el apóstol quería que ellos le conocieran lo mejor posible. ¿Por qué? Porque aunque no había estado aún en Roma con ellos, planeaba establecer ahí una especie de base de apoyo misionero desde la cual pudiera llegar a España con el mensaje del Evangelio. Quería, por tanto, que las iglesias en Roma conocieran bien la palabra de Dios, porque sabía que si la iglesia no comprende la palabra y el Evangelio de Dios, no se comprometerá jamás con la evangelización y con la misión. Sabía que podemos tener una fuerte carga por la evangelización, incluso que podemos tener programas evangelísticos muy bien elaborados, pero que sin la Biblia no hay misión. Sin la palabra de Dios no hay una genuina evangelización. Por eso les escribe esta carta hablando de la doctrina del pecado, en primer lugar. Luego trata de la justificación por la fe, de la santidad en la vida cristiana, de la soberanía de Dios en la salvación de judíos y gentiles igualmente. Y por último, trata sobre el servicio y la misión cristiana. Si no partimos conscientemente de la palabra de Dios o del Evangelio de Jesucristo, podemos tener cargas personales, podemos tener programas en la iglesia, pero no tendremos qué decir a las personas. Por tanto, echemos un vistazo al texto paulino y busquemos comprender un poco más el sentido de la palabra de Dios en cuanto a la evangelización. Primero de todo, el texto empieza diciendo, el Evangelio es. El Evangelio es. Eso es lo primero que quiero destacar aquí de la afirmación del apóstol, de que el Evangelio es. La manera como escribe nos demuestra claramente que quiere definir el sentido del Evangelio, como si alguien le estuviera preguntando, oye Pablo, ¿qué es el Evangelio? Pablo, preséntame el Evangelio, cuéntame más acerca del Evangelio. Por favor, Pablo, defíname Evangelio. Bueno, toda su carta a las iglesias que están en Roma fue una especie de respuesta a esta pregunta. Y aquí en estos dos versículos, él nos ofrece un resumen de lo que es y de lo que significa el Evangelio de Cristo, un resumen de toda la enseñanza más fundamental del pensamiento expresado por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, como si fuera un sumario de toda su forma de comprender la palabra de Dios. Y sin esta enseñanza clara y ampliamente solidificada en nuestras mentes y en nuestros corazones, no habrá jamás camino eficaz de evangelización. Al usar las palabras el Evangelio es, Pablo nos abre un camino para buscar, aprender y vivir la palabra de Dios, lo que le dará contenido de palabras y de vida a nuestro anuncio personal e incluso a nuestro anuncio eclesial de la salvación ofrecida por Cristo al ser humano. El Evangelio nos permite progresar en el conocimiento de la persona y de la obra de Dios en el mundo. Y nos permite leer la Biblia, contemplarla, comprenderla teológicamente, aplicándola a todo nuestro propio contexto. Pero sin el Evangelio la iglesia cristiana, tú y yo, terminaremos en lo superficial. Fácilmente caeremos presas de las distintas supersticiones que acechan a los evangélicos en nuestra época. Y aunque pensemos que no, seremos presas fáciles de las diferentes formas más comunes de herejía que encontramos hoy incluso en nuestro medio. Ciertamente en diferentes momentos y situaciones de vida, mucha gente al observar nuestro comportamiento, decisiones, palabras, nos mire y se pregunte, pero ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta la encuentran en nuestros propios comportamientos, decisiones y palabras. Pueden ver a Cristo en mi vida, pueden ver a Cristo en tu vida, reciben una clara y
convincente definición de lo que es el Evangelio y del contenido de la palabra de Dios, o simplemente pueden ver a mi versión personal de Cristo y del Evangelio, porque es lo único que puedo ofrecer, ¿no? Mi propia versión, mis propios intereses en vivir esa fe. Pero por supuesto que todo el testimonio de vida que damos deberá luego ser confirmado, explicado y ampliado por nuestro anuncio verbal. El Evangelio exige palabras y obras a la vez. Unos hablan, pero no viven. Eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Otros viven, pero no hablan. Y ninguno de los dos parece que evangelizan de forma eficaz. La evangelización genuina parte de la palabra de Dios y llega al mundo por lo que decimos y por cómo vivimos. En segundo lugar, el texto dice, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Esta se podría considerar la primera parte de la definición teológica que nos da el apóstol Pablo acerca del Evangelio. Al afirmar que el Evangelio es el poder de Dios, en primer lugar, el apóstol nos conduce hacia dentro de la obra divina, como si nos abriera una ventana para ver dentro de la obra de Dios. El Evangelio de Dios, como su poder, es la respuesta divina a su propia voluntad eterna de salvarnos. No se refiere a que Dios tiene poder para salvarnos si lo quiere hacer, no. O si lo dejamos hacer, no. O si decidimos que Él lo haga, tampoco. Sino que efectivamente Dios pone en marcha todo el mecanismo necesario y suficiente para que esta salvación se concrete de forma eficaz y definitiva por medio de Jesucristo. De eso se trata. Se trata de que Dios se mueve hacia el mundo y no deja de ejecutar sus planes eternos. Él es el único que tiene poder para hacerlo. Por tanto, el Evangelio o la palabra de Dios significa que Dios tiene poder en sí mismo para planear, decretar y actuar salvadoramente en el mundo y en la vida de las personas. En segundo lugar, el apóstol nos conduce hacia los resultados de la obra divina en la vida humana. No podemos pensar que el poder de Dios es poca cosa. La verdad es que nosotros no tenemos poder para restaurar nuestra relación con Dios por nosotros mismos. O sea, el poder en nosotros sí que es poca cosa para la salvación. Podemos tener poder para muchas cosas, pero para salvarnos no. No tenemos poder para restaurar nuestra relación con Dios por nosotros mismos. Así que dependemos del poder de Dios. Dependemos de la plena y perfecta y eficaz poder de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, el Evangelio significa que la salvación es obra de Dios en tu vida y en mi vida. Lo que se procesa en nosotros es la operación del poder divino trabajando a nuestro favor. No se trata meramente de un anuncio de que algún día, en un lugar futuro lejano, es posible que Dios nos abra las puertas del cielo si nos portamos bien. No, más bien, se trata de la actividad salvadora de Dios que tuvo inicio en el pasado y que está en plena vigencia en el presente y que se completará perfectamente en el futuro. El Evangelio, por tanto, es el poder de Dios, no el nuestro. La Biblia nos enseña insistentemente, es Dios quien actúa por sí mismo a nuestro favor. Los méritos le pertenecen totalmente a Él. El poder no reside en nuestra fe personal. El poder reside en que Dios actuó por intermedio de Jesucristo.
El poder no se pone en marcha porque decidimos creer y aceptar a Cristo. El poder se puso en marcha porque Dios en su eternidad decidió salvar. Y en la historia envió concretamente a su Hijo para entregarse por nosotros. Y hoy su Espíritu Santo nos aplica la salvación eficazmente en nuestras vidas. El poder no puede ser disminuido, no puede ser apagado o anulado ni por Satanás, ni por nuestras dudas, ni por nuestra falta de fe, porque es el poder de Dios, es la autoridad suprema, real, eterna, infinita, cósmica de Dios. Pero sigue el apóstol Pablo y dice, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pues el apóstol sigue definiendo el contenido de la evangelización desde la palabra de Dios. Según la Biblia, el poder de Dios en marcha en el mundo tiene como objetivo salvar. La obra poderosa de salvación de Dios se centra en la persona de Jesucristo. Comprender esta enseñanza de la Biblia es fundamental para la evangelización porque se trata del núcleo mismo del Evangelio. La salvación solo se pudo tornar, de hecho, posible al ser humano porque Cristo se encarnó, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó. Así pues, encarnación, muerte, resurrección se convierten, como lo puedo decir, en el eje de la salvación divina. Todo gira alrededor de este eje, encarnación, muerte, resurrección de Cristo. La palabra de Dios o la Biblia Sagrada contiene toda la información que necesitamos para comprender esa obra poderosa de salvación realizada y ofrecida por Dios por medio de Cristo. Si vamos a la Biblia y si la consideramos palabra de Dios autorizada y comprendemos sus muchas enseñanzas y su sentido más profundo, pues tenemos entonces a nuestra disposición un claro testimonio acerca de la salvación eterna y todo el contenido que necesitamos para llevar a otros el mensaje de este poder salvador de Dios. Pero si tratamos a la Biblia como un libro adorno o un libro con historias verdaderas pero distantes, o si oímos sus palabras únicamente los domingos, pues entonces sufriremos de una grave desnutrición teológica bíblica y al evangelizar no pasaremos el necesario contenido a los demás. En este caso, ¿qué es lo que pasamos a los demás? Pues lo que les pasaremos serán contenidos que no comunican el verdadero evangelio de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de qué nos salva Dios? Porque si el evangelio es el poder de Dios para la salvación, ¿de qué nos salva Dios? Pues si queremos evangelizar es muy importante responder a esta pregunta y la respuesta puede resumirse por la palabra y por el concepto de pecado. Y aunque pecado no sea un concepto popular ni una palabra que encierre su sentido bíblico en la mente de la mayoría, sigue siendo la respuesta correcta a esta pregunta. Dios nos salva de nuestro estado de pecado. Comprender el sentido de pecado desde la enseñanza de la palabra de Dios es algo fundamental para la evangelización y es parte de nuestro mensaje evangelístico y misionero. Uno de los principales problemas para la evangelización no es tanto que la gente no sabe qué significa pecado, sino que nosotros los cristianos tampoco sabemos qué significa. Confundimos pecado con comportamientos sociales y políticamente incorrectos. Llamamos pecado únicamente a las grandes ofensas, adulterios y asesinatos. En la vida ajena, pecado es todo lo que me ofende o que de alguna manera no me permite vivir y expresarme como me da la gana. En general, mi pecado está muy bien justificado en mi mente
y aceptado en mi corazón. Así que podéis ver el lío que tenemos con la palabra y el concepto de pecado. Pero pecado, definido bíblicamente, es una condición de vida contraria a Dios, en la que nos alejamos sistemáticamente de Dios. Eso no significa que seamos necesariamente ateos o impiadosos con los demás. Podemos llevar una vida distante, contraria a Dios, siendo incluso buenos religiosos. Y de nuestra parte, si no entendemos correctamente nuestro pecado y no lo consideramos como tal, no podemos evangelizar porque nos falta contenido. La salvación es una poderosa obra de Dios por medio de Jesucristo, de restaurar la relación personalmente perdida entre nosotros y Él. Por tanto, es perdón, es amor, es misericordia, es comunión, es justificación, es fe genuina. Si queremos evangelizar, aquí tenemos el contenido de la palabra de Dios. Pero sigue el apóstol Pablo y dice, el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De todos los que creen. La Biblia nos enseña que el evangelio de la salvación no se limita a un determinado grupo nacional, racial, social o étnico. La salvación es una obra del poder de Dios que se extiende por toda la historia y por todo el mundo, entre todos los seres humanos, judíos o gentiles. En ese sentido, la evangelización debe darse a la vez en todos los lugares del mundo. Y claro que tenemos mucho que hacer aquí entre nuestros vecinos y familiares, por supuesto, pero la palabra de Dios nos llama a evangelizar a todos los seres humanos. Y eso es imposible si pienso en mí mismo debido a mis limitaciones naturales. Es imposible. Si yo pienso en mí, Carlos del Pino, ¿cómo voy a evangelizar a todos los seres humanos del planeta? Me es imposible. Sin embargo, si pensamos en la iglesia como el pueblo de Dios, esta vocación nos da un sentido misionero universal. Por eso podemos enviar a personas a evangelizar a otros lugares de la ciudad, a otras ciudades, a otras provincias, a otros países y pueblos. Así que podemos evangelizar en otros lugares, además de evangelizar también aquí. Por otro lado, al usar las palabras de todos los que creen, el apóstol también se refiere a una cierta limitación. No todos los seres humanos serán salvos, únicamente los que creen. En la teología conocemos este concepto por la expresión expiación limitada, que básicamente significa que la salvación es eficaz. Ojo con la palabra. La salvación es eficaz únicamente a los que son alcanzados por esa gracia redentora del Evangelio de Cristo. Me refiero a los elegidos de Dios y que por eso mismo responden positivamente en algún momento de sus vidas a la fe genuina implantada por el Espíritu Santo. Así que se trata de que la salvación es eficaz a los que creen, a los elegidos por Dios, pero es suficiente como para salvar todo el cosmos y sobra, ¿no? Pero es eficaz únicamente a los que son alcanzados por esa gracia de Dios. Así la fe ocupa un lugar muy importante en todo ese proceso, no como mérito humano, pero como respuesta humana a la vida implantada por el Espíritu Santo en nosotros. La práctica de la evangelización, por tanto, se trata de una invitación a la fe en Cristo, con base en el poder salvador de Dios, que es quien actúa en el interior, en el corazón de las personas, y que se hace a todas las personas. Anunciamos por palabras, por obras, por testimonio de vida a todas las personas, ¿no? Y a todos decimos que Jesucristo fue enviado por el Padre
ha entregado su vida voluntariamente y ha resucitado por el poder de Dios para acercarnos a Él, restaurándonos al estatus de hijos de Dios, restaurándonos a una renovada relación eterna de amor y perdón con Él. A todos los que creen, estos serán los alcanzados por la gracia, pero la obra de comunicar y proclamar y de vivir ese evangelio tiene que extenderse por toda la humanidad. Pero sigue el apóstol, en el evangelio, dice, se revela la justicia que proviene de Dios. Pasamos ahora al versículo 17. En el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En este versículo 17 tenemos un resumen de todo lo que anteriormente ha definido el concepto de evangelio, ¿no? El evangelio como la justicia de Dios, ¿no? Eh, pues justicia es una nueva palabra que tenemos en el texto y que nos introduce a la idea de que sin el evangelio o en ese estado natural del ser humano alejado de Dios, nos definimos ante Dios por injusticia. Somos injustos ante Dios. Ante Dios todos los seres humanos se definen y se ubican desde su más profunda injusticia y transgresión y desacuerdo con Dios y con todo lo que Él representa en el universo. Estamos en desacuerdo no solo con Dios, no solo con su palabra, pero con todo lo que representa a Dios en este universo. Injusticia, por tanto, es otra palabra que en la Biblia es sinónima de pecado y nos ayuda a vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios, tal como Dios nos ve a nosotros. Él no nos ve como personas justas ante Él, por más bondadosos, amables y justos que seamos socialmente hablando. Dios nos ve desde su propia perspectiva de justicia, que es muy distinta de la nuestra. Y al enviarnos a Cristo con una misión salvadora, una clara intención, su clara intención es librarnos de esa injusticia y justificarnos ante sí mismo por medio de la obra sacrificial de su Hijo. Esta es otra manera de exponer la enseñanza de la palabra de Dios acerca del Evangelio y que le da el debido contorno al mensaje que anunciamos y vivimos, que le confiere contenido a la evangelización. Por esto, el justo vivirá por la fe, ¿no? Así concluye Pablo este versículo, que es una cita del profeta Habacuc. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Porque todos los que hemos sido alcanzados por la gracia redentora de Cristo, no tenemos otro camino de vida que no sea el camino de la fe. Pero no me refiero a la fe como una especie de pensamiento positivo de que Dios me va a dar todo lo que le pido. Tampoco me refiero a la fe como a que declaramos cualquier cosa con autoridad y Dios se ve obligado a cumplir nuestra declaración. No, la verdadera fe nos viene de Dios, no es nuestra, no es innata a nosotros, es un don de Dios, es una dádiva de Dios que recibimos con la salvación. Impulsa a conocerle más y mejor por la meditación en la Biblia y a actuar según los principios de su palabra, según los valores de su reino. Además, es por la fe que evangelizamos, pues creemos que por más endurecidos que estén los corazones humanos, es su poder y su voz, es el poder y la voz irresistible de su Espíritu Santo lo que rompe esa carcasa y que abre los corazones. Evangelizamos porque tenemos y ejercemos la fe en Cristo. Pero concluimos, ¿qué camino
tomar en la evangelización tras saber que ella se deriva de la palabra de Dios? Hay al menos algunas sugerencias en cuanto a responder a esa pregunta, ¿no? Y quería proponer algunas sugerencias también como una forma de que podamos encontrar implicaciones prácticas para nuestras vidas. Primero de todo, es preciso leer, interpretar y meditar constantemente, seriamente en la palabra de Dios, en la Biblia, para llenarnos con sus doctrinas y enseñanzas, puesto que ese es el contenido que debemos vivir y anunciar al mundo. Ese fue el número uno. El número dos, la segunda sugerencia. Al evangelizar no hablamos de nosotros mismos, sino que ponemos en evidencia el Evangelio salvador de Cristo. Hablamos y demostramos el poder salvador de Dios en actividad en el mundo. Y esa actividad nos incluye a nosotros. Número 3. La evangelización que parte de la palabra de Dios siempre presenta al ser humano como desvinculado y apartado de Dios, como carente de su amor, de su paternidad, que solo se encontrará realmente con el ser humano en y desde su relación, su comunión con Dios. Número 4. La evangelización se define por estas palabras de Romanos 1, 16 y 17, palabras tales como poder, salvación, creer, justicia y fe. Pues podemos unir estas palabras, unir estos conceptos bíblicos y teológicos para tener una clara hoja de ruta de lo que es el Evangelio que debemos anunciar y evangelizar. Número 5. Todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos, todos, los de aquí, los de otras latitudes, todos deben oír y ver el Evangelio por intermedio de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Ver y oír. Todos son dignos y merecedores de recibir este mensaje. Último, número 6. Tú y yo somos los instrumentos de Dios para que el Evangelio llegue a todos los demás. Si nos omitimos, si nos despistamos, si somos negligentes, otros se quedarán sin el bendito mensaje de la salvación de Jesucristo. Pues, hermanos y amigos, consagrémonos a la evangelización y que el Señor, con todo su poder, con todo su amor, nos bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.